a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si vieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Bendito el nombre del Señor. Bueno, mis hermanos, pónganse cómodos. Usted me puede ayudar a predicar en esta mañana, y es prestándome atención y orando mentalmente para que Dios me use, ya que el gran apóstol decía: oren por mí para que la palabra de Dios corra y sea glorificada. De allí que hacemos una gran cosa cuando estamos orando por el expositor de la palabra. Y acordémonos que esta palabra es espíritu y es vida. No es necesario que se esté predicando de sanidad para que haya una sanidad. Ni tampoco es necesario que se esté hablando del Espíritu Santo para que el oyente reciba el Espíritu Santo. Porque es que esta palabra es espíritu y ella es vida. Pablo dice que es viva y eficaz y ella penetra. Pero para que ella surta el efecto, nosotros tenemos que escucharla con fe. Porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así que en esta mañana, ahí está un pequeño título y son los milagros de la Biblia. Primeramente vamos a definir qué es un milagro. Científicamente es algo que se sale de la lógica, o sea, eso es un milagro. Lo que no tiene explicación, a eso se le llama milagro. Yo recuerdo que una señora fue donde un médico y el médico miró los resultados de exámenes y el médico dijo: esto es un milagro. Y la señora le dijo: bueno, si es un milagro no le pago. Porque los milagros no tienen precio. Bueno, voy a hacer un pequeño paréntesis, perdón. No sé si los hermanos y amigos que están de este lado les place venirse para acá donde hay puesto, porque allá hay un resplandor bastante fuerte y acá se siente como que está más fresco. Entonces están invitados para los que están acá de este lado en ese resplandor a venirse para este lado. ¿Cuánto podemos dar gloria a Dios? Entonces, un milagro es lo que se sale de la lógica. Por ejemplo, en la iglesia donde yo nací espiritualmente, comenzó con un milagro, ya que los milagros creo que no tienen calificación porque todos son milagros. Entonces, ¿de qué milagro les voy a hablar? Ya eso van a ser 50 años. Resulta que había una señora enferma de azúcar, que le llama uno vulgarmente, la enfermedad es diabetes. ¿Por qué se produce esta enfermedad? Nosotros tenemos una víscera que es el páncreas, y el páncreas, todo lo dulce que nosotros comemos lo convierte en insulina. La insulina es lo que nos da a nosotros la energía. Entonces, como el páncreas no cumpla la función que hace el páncreas, deja de convertir la azúcar que ingerimos en insulina, entonces deja pasar la azúcar a la sangre, y la azúcar no es energía. Por eso la persona que tiene este problema de diabetes está escaso de energía.
De allí que a esta hermana se le había afectado el páncreas. Entonces llegó un hermano por ahí en el primer amor. Ese hermano le hablaba a todo mundo, evangelizaba, oraba. Imagínense que una vez estaba evangelizando, no se había fijado, andaba tan acelerado que estaba evangelizando un maniquí. Y cuando lo miró, miércoles, si estoy evangelizando un maniquí. Entonces oró por esa señora. Y resulta que la señora se sanó. Dios le puso un páncreas nuevo. O sea, solo es que los milagros se salen de la lógica. ¿Por qué digo esto? Porque esa hermana, ya que con ella comenzó la iglesia allí en San Juan, ella prestó su casa y allí comenzaron los cultos oficialmente. Yo recuerdo porque el problema del que tiene azúcar es que se vuelve un adicto al azúcar. De modo que tenemos que tener cuidado cuando nosotros que no nos han declarado esa enfermedad y nos disfrutamos el azúcar. O sea, nos sentimos que esto sí es vida, cuidado. Hágase el examen. Entonces, a esta hermana le sucedió eso. Ella disfrutaba el azúcar hasta que se dio cuenta que como tenía azúcar en la sangre le pide más azúcar. Entonces, después que el Señor la sanó, nosotros la veíamos comiendo dulce. Y yo me acuerdo que ella tenía una sonrisa muy hermosa. Ella murió de anciana, imagínense, si ella era una anciana y ya eso hace prácticamente 50 años. Y ella decía, no, Dios me puso el páncreas nuevo. Y así fue que ella murió de anciana, pero de azúcar no. Porque Dios le hizo un páncreas nuevo. Porque resulta que por ahí han venido evangelistas diciendo que Dios pone calzas celestiales. Hermano, Dios no es odontólogo. Los odontólogos son los que tienen que usar ese recurso de que con un taladro cogen y le quitan la carie a la muela y le meten amalgama. Y aunque al final, tarde que temprano, la persona pierde lo que decimos nosotros, la pieza. ¿Por qué? Porque la carie prácticamente es un cáncer de esa pieza. Y tarde que temprano, con una sola partícula de ese cáncer, ella se sigue multiplicando. Y tarde que temprano, la persona pierde la pieza, solo que el odontólogo lo que hace es prolongar para que no se acabe tan rápido como sucede cuando hacen radioterapia y todas esas cosas. Eso es desacelerar, pero al final se pierde porque eso es un proceso. Entonces, nosotros no nos podemos comer ese cuento. Dios no pone parches. Lo que ponen parches son los hombres. Dios no necesita ese recurso. Si usted y yo queremos, miremos en la Biblia donde el Señor no pone parche. Él todo lo hace nuevo, bendito el nombre del Señor. Él todo lo hace nuevo. ¿Sabe qué no se regenera de nuestro cuerpo? Las neuronas. Nosotros podemos cortarnos, sanamos, nos cortamos el cabello, otra vez
regenera, pero las neuronas no se regeneran. Por eso las personas que usan por largo tiempo, que se vuelven drogadictos y se afecta su cerebro, los médicos lo dan por desahuciado. Y de eso quiero hablarle. Yo conocí el caso de un muchacho que la ciencia médica lo dio por desahuciado. Le dijeron a la familia, ya este no tiene remedio, porque ¿cómo será de fuerte el bazuco? Mire, a nosotros en enseñanza de pastores en una de las universidades de aquí de la costa, nos llevaron y nos mostraron el efecto que produce el bazuco en el organismo. Y mire, nos hicieron una prueba de laboratorio y pusieron un trozo de carne como de unos 3 centímetros de grueso, carne pulpa, y le pusieron una pastilla de bazuco. Y el día siguiente que fuimos a continuar la clase, ¿sabe dónde estaba esa pastilla? Claro, más pequeña. Había traspasado la carne, porque eso es un ácido. Entonces, así como traspasa la carne, así también se va al cerebro y daña las neuronas. Y ya les dije, lo único que no se regenera de nuestro organismo son las neuronas. Ni una más ni una menos. Si perdemos una, la hemos perdido humanamente, la hemos perdido para siempre. Entonces, en una iglesia aquí en la costa, a una familia le desahuciaron a un muchacho. Él era realmente un problema, porque imagínense una persona con el cerebro dañado, no tiene conciencia, no tiene temor. Eso es algo horrible. Pero una hermana de la iglesia, ella no aceptó ese diagnóstico. Y aunque era difícil, pero ella llevaba a su hermano al templo. Lo llevaba y lo llevaba. Hasta el día menos pensado, él comenzó con una mente lúcida. Entonces, mis hermanos, aunque parezca mentira lo que les voy a decir, por eso es que yo les estoy hablando de milagros. Los milagros no tienen lógica, se salen de lo natural. Entonces, para mí que Dios no le hizo reparaciones a ese cerebro. Dios le hizo un cerebro nuevo a ese muchacho. Bendito el nombre del Señor. Porque ese muchacho quedó con una mente lúcida. Quedó desintoxicado. Y él comenzó su vida cristiana. Ya hoy en día es un hombre que tiene su familia. Yo recuerdo que un hermano de él, médico, que no se entregó hasta donde yo lo conocí, porque éramos buenos amigos, y me decía el médico, me decía, mire qué cosa, mi hermano que estaba desahuciado y hoy en día tiene su hogar, tiene sus hijos y es feliz. Y yo que no he sido desahuciado porque él, me refiero al hermano de él, al médico, perdió su hogar por ser alcohólico. Entonces él decía, yo que soy médico, tengo mi hogar destruido. Y él que estaba en esa condición, ahora es feliz y tiene su hogar. Claro, yo le daba la toma. Yo le decía,
tú sabes qué es lo que tienes que hacer. Buscar al mismo Dios que buscó tu hermano. Bendito el nombre del Señor. Entonces, ¿cuánto podemos dar gloria a Dios? En eso consisten los milagros, porque si usted y yo podemos explicar un milagro, dejaría de ser milagros. Mire, la Biblia relata que el primer milagro que hizo Cristo fue el de las bodas de Caná. Y allí dice que Él mostró su gloria y sus discípulos creyeron en Él. ¿Y en qué consiste el milagro? Hay borrachitos que piensan que ese es una certificación para poderse echar sus traguitos, pero nada de eso. El milagro consiste en que el agua es un mineral y el vino pertenece a otro reino que es el reino vegetal. Entonces, pasar algo de un reino a otro reino, en eso consiste el milagro. Y eso no tiene lógica. Humanamente no tiene lógica. Y por eso es que es un milagro. Y hablando de nosotros, los humanos, mire lo que dice Martín Lutero. Martín Lutero, que fue de la Reforma Protestante por allá por el 1515, él dijo que uno de los milagros más grandes que hace Dios es sacar a un hombre del pecado, de la inmundicia, y traerlo a su iglesia. Bendito el nombre del Señor. Entonces, hermano y amigo, somos un milagro de Dios. Somos un milagro de Dios. Fuimos traídos de las tinieblas, del reino de las tinieblas, al reino de su amado Hijo, que es luz. En otro tiempo erais luz, en otro tiempo erais tiniebla, mas ahora soy luz en el Señor. Vivir como hijos de luz, bendito el nombre del Señor. Entonces, en eso consiste el milagro de las bodas de Caná, porque ningún científico se asoma por ahí. Es que si hacen una licitación para que algún laboratorio del mundo convierta de un vaso de agua, lo convierta en vino, nadie presentará sus pliegos porque no tiene los recursos. Bendito el nombre del Señor. Ni tampoco los tendrá, porque el único que puede hacer milagro es el Dios eterno, el Dios de Israel. ¿Sabe cómo lo llamó el profeta? Lo llamó el incomparable Dios de Israel. Bendito el nombre del Señor. Hay personas que no creen en los milagros y no los van a ver, porque por eso leí estos versos. Y hay que leer bien, porque allí dice: y a todos los que creen. Y luego dice: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes. Vamos a leerlo textualmente. Dice: tomarán en las manos serpientes, si vieren cosas mortíferas no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Bueno, vamos a orientarnos bien. Todavía se sigue usando entre nosotros lenguaje religioso.
A veces se oye decir, a mí Dios me tiene. Dios no tiene por qué hacernos nada. Cuando alguien obliga a Dios, Él deja de ser Dios. Dios es soberano. Dios se le presentó a Abraham y le dijo, yo soy el Dios omnipotente. ¿Qué significa la palabra omnipotente? El todopoderoso. Por eso que dice que ante Él se doblará toda rodilla de lo que está allá arriba, aquí y debajo de la tierra. Entonces es un absurdo. Yo sé que los que lo han hecho lo hacen por ignorancia, pero nosotros jamás debemos de usar esa frase. A mí Dios me tiene que hacer esto. No, Dios no tiene por qué hacer nada. Por ejemplo, si nosotros miramos en el ministerio de Cristo, cómo actuaban los que fueron beneficiados con un milagro. ¿Qué decían ellos? Señor, si quieres, puedes limpiarme. Señor, si quieres, puedes sanarme. Pero nunca le dijeron de una manera autoritativa, porque el único que tiene la autoridad es Él. Más nadie tiene autoridad, bendito el nombre del Señor. La autoridad viene de Él. Y a Él nadie le da órdenes. Entonces, es un absurdo. Hay grupos religiosos que programan viernes de milagro. ¿Quién ha dicho que nosotros vamos a obligar a Dios para que Él únicamente sane los viernes? Eso es una ignorancia. Porque es que ningún ser humano, por muchos títulos que tenga, tiene autoridad para hacer un milagro. Absolutamente, si Dios quiere, lo hace. Porque nosotros, con el solo hecho de que Él nos haya ofrecido la vida eterna, con eso debemos de darnos por servido. Bendito el nombre del Señor. Aleluya, bendito el nombre del Señor. Entonces, si Él quiere, por ejemplo, aquel hombre que hizo aquel gran milagro de que se cayó un hacha, y le cuento que no cayó en aguas como de 1,5 metros de profundidad, porque en 1,5 metros de profundidad, o 2 metros, o 3 metros, uno se tira y bucea y la encuentra, pero era que no había alternativa humana para alcanzar ese hierro, porque, y para completar, era prestado, imagínense. Por eso es que es malo prestar. Yo animo a todos los hermanos para que aquí en la iglesia todo sea de la iglesia y que no estemos prestando nada, porque el día que dañemos, se nos pierda algo, por aquí no está Eliseo. No está Eliseo para decirle, Eliseo, haz el milagrito. No, por aquí no está Eliseo. Entonces mire lo que hizo Eliseo. Eliseo se cortó un palo a orilla del agua. Yo conozco a un árbol que le llaman palo de agua ahí, membrillo, porque todos los palos no viven a orilla del agua. Hay determinada clase de árboles que viven a orilla del agua. Entonces él cogió un palo y lo puso sobre la superficie del agua, y aquel hierro flotó. Y cuando estaba flotando, dijo Eliseo al que se le había caído, toma el hacha y vaya y llévesela a su dueño. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Entonces, ese que
que hizo semejante milagro, ese que resucitó a aquel niño que sufrió insolación. Pero resulta que la Biblia dice que él estaba enfermo de los pies y de esa enfermedad murió. Entonces ese que hizo tantas sanidades no se pudo sanar a él mismo. ¿Por qué? Porque nadie se puede sanar a él mismo. Por eso dice, la misma Biblia dice, médico, sánate a ti mismo. Porque hay médicos que no se pueden sanar a ellos mismos, porque ya eso no es conocimiento científico, ya eso es potestad de Dios. Bendito el nombre del Señor. El apóstol Pablo, o sea, ¿por qué digo esto? Para que no nos resintamos con Dios cuando estemos enfermos. Mire, Job tenía semejante enfermedad. Era una sarna maligna, una sarna donde el dedo del enemigo, el dedo del diablo lo tocó, imagínense. No había ampicilina, nada que le pudiera sanar esa enfermedad de la piel. Humanamente, únicamente un dedo más poderoso, únicamente el dedo de Dios podía sanar a Job. Pero para que no nos desanimemos, ¿sabe qué dijo Job? Aunque Dios me mate, yo sigo confiando en Él. Porque resulta que el diablo es mentiroso. Porque resulta que Israel, en el pueblo de Israel no había médico. En la Biblia hay muchísimos nombres compuestos del nombre de Dios. Usted los ha oído. El Adonai, el Shaddai. Todos esos son nombres compuestos a raíz de un evento. Entonces, ¿sabe cómo le llamaba Israel a Dios? Le llamaba Jehová Rafa. ¿Qué significa eso? Jehová es mi médico. En Israel no había médico. El médico de los israelitas era su creador. Bendito el nombre del Señor. Bendito el nombre de Dios. Bendito el nombre de Dios. Bendito el nombre de Dios. Aleluya, 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 aleluya. Pero fíjese, aquel hombre, Eliseo, que lo mató una enfermedad de los pies, no sabemos, no le quiero poner nombre porque la Biblia no le pone nombre, sino que dice que él estaba enfermo de los pies y de esa enfermedad murió. Bueno, fue sepultado, fue llevado a una cueva, ya que en esa época sepultaban de otra manera muy diferente a la nuestra. Allá covaban en una pared, en una roca, y le ponían una tapa de piedra a esa cueva, y en una de esas cuevas habían puesto a Eliseo. Y resulta que iban a enterrar a alguien, ya habían quitado la tapa, y de pronto aparecieron unos señores armados que andaban por ahí por el monte. Y cuando esos señores vieron a los otros, los que llevaban al muerto, para que no quedara afuera, cogieron y lo tiraron dentro de la cueva. Vamos a ver que cuando cayó dentro de la cueva, teniendo en cuenta que no lo sepultaban en ataúd, quitémonos de la mente eso, porque los de sepultar en ataúd, eso es de tiempos modernos. En esa época lo envolvían, eso llaman mortajas.
envolvían los cadáveres. Entonces los que fueron a enterrar a este señor cogieron y tiraron el cadáver, pero aceptó a tocar los huesos de Eliseo. Y a ese que lo mató, una enfermedad, cuando tocó los huesos de Eliseo, aquel muerto cobró vida. Y a correr se dijo, y llegó primero que los que lo fueron a enterrar. Cuando damos gloria a Dios, bendito el nombre del Señor. Entonces, explíqueme eso, si eso tiene lógica. La muerte dando vida. Pero resulta que esos huesos de Eliseo se fueron con la unción de Dios a la sepultura, bendito el nombre del Señor. Y por eso es que nosotros también debemos de irnos, si es que nos toca, si el Señor no ha venido. Cuando nos vayamos debemos de irnos de esta tierra con la unción de Dios hasta los huesos. Bendito el nombre del Señor. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. Entonces, en eso consisten los milagros. Los milagros no tienen lógica, no tienen explicación. Por ejemplo, ya que estamos hablando de personas fallecidas, ¿cuál es el camino de alguien que fallece? Sencillamente volver a donde fue tomado. Esa es la sentencia. Porque polvo eres y al polvo volverás. Pero resulta que murió un joven. Me refiero a Lázaro. Murió un joven y él era muy amigo de Jesús. Y antes de fallecer le habían dicho que a Jesús le habían dicho que Lázaro estaba muy enfermo. Pero el Señor siguió atendiendo a las personas allá. Y pasaron los días y él regresó al cuarto día. Quiero decirle cuál es la razón por la cual él volvió el cuarto día. Porque los judíos creían que el espíritu del muerto estaba hasta el tercer día allí. Yo no sé si en su cultura, pero en la mía, yo tengo en mi mente que las personas creen que el muerto está hasta el noveno día. Por eso le llaman novenario. Yo recuerdo que pobres viudas se pasaban todos los 9 días acompañando al muerto allí al lado de un altar. ¿Sí recuerdan? Con el cuadro de la Virgen del Carmen o de la Virgen María, no sé, pero lo cierto es que ahí se veía como un candelazo y unas personas abajo como que las están sacando de la candela, y bueno, un altar. Y luego cuando se cumplía el noveno día, en la noche levantaban ya el velorio y entonces sí, se fue para siempre. Eso era lo que las personas creían, lo que ha enseñado la religión popular. Pero ¿qué nos enseña la Biblia? La Biblia dice que cuando nosotros damos el último suspiro, eso se llama exhalar el espíritu. Entonces, cuando ese último suspiro que uno da, exhaló el espíritu, dice la Biblia, cuando murió Jacob. Entonces, ¿qué dice la Biblia en Eclesiastés? Que el espíritu vuelve a Dios que lo dio y el cuerpo vuelve a la tierra de donde fue tomado. Entonces, no anda
vagando por ahí ni nada. Si creemos a lo que dice la Biblia, entonces eso es. Cuando la persona fallece, inmediatamente el espíritu vuelve a Dios que lo dio. ¿Cuánto podemos dar gloria a Dios? Bueno, entonces los judíos creían que durante los primeros 3 días ahí estaba el espíritu, pero ya al 4.º día, ahí sí está la cosa complicada. Entonces, por eso fue que ellos más creyeron. Pero, ¿qué le pasa a un muerto? Inmediatamente se comienza a descomponer. Y vemos cómo dice el relato. La Biblia dice que una de sus hermanas le dijeron al Señor: Señor, ¿cómo vamos a quitar esa piedra si ya él hiede? Está descompuesto. Hermano, claro que yo no le estoy diciendo nada nuevo, se lo digo para que lo recordemos. Si algo hiede en este mundo, descompuesta es la carne humana. Yo por eso admiro, como usted no se imagina, a los médicos. Y si son forenses, mucho más. Yo me creía tener estómago de médico, pero me llevé un chasco. Se lo voy a contar rápidamente. Porque una vez alguien de mi familia sufrió un accidente y yo lo ayudé, porque hay personas que ven sangre y enseguida quedan muertecitos. Entonces yo cogí, lo ayudé hasta que lo llevaron a la clínica y ya yo me creía médico. Entonces cuando estaba en el ministerio, nosotros visitamos a una señora que tenía problemas de varices, tenía una vena muy complicada en una pierna. Entonces como que al final eso se le dañó. Y resulta que yo fui a visitar a esa señora una mañana y allá dentro del cuarto estaba un médico y estaba una enfermera que le estaban tratando la pierna. Y eso como que estaba tan descompuesto que estaban quemando café, porque el café siempre trata de opacar los malos olores, el café quemado. Y resulta que cuando yo me asomo y digo buenos días, me pegó ese olorcito así a carne humana, Dios mío. Le digo que yo duré como un mes que no comía carne. Y el que se creía que tenía estómago de médico estaba muy equivocado. Entonces, ya Lázaro estaba descompuesto. Estaba podrido. Porque, por ejemplo, en nuestro medio son 24 horas y eso le inyectan formol, porque el formol lo que hace es secar la sangre, endurecer los líquidos y a las 24 horas, si no está refrigerado, hay que sepultarlo. Pero allá en Oriente, 48 horas con semejante clima, esa carne se pudre. Ya estaba podrido. Bendito el nombre del Señor. Entonces, ¿qué lógica le damos nosotros cuando ese sistema sanguíneo, las venas que ya estaban podridas, nuevamente comenzó a circular sangre por ella? Y ese corazón que ya estaba podrido, nuevamente comenzó. No, hermano, eso es algo demasiado grande. Bendito el nombre del Señor. Aleluya. El diástole y el sístole lleva y trae. Ahora viene el sistema respiratorio, esos pulmones que estaban podridos, otra vez se expanden para enviar oxígeno a esos pulmones y a todas esas células. Bendito el nombre del Señor. Hermano, tenemos
al Dios Todopoderoso, el cual todo lo hace nuevo. Dios no puso remiendo en Lázaro. Dios todo se lo hizo nuevo. Imagínense esos ojos podridos. Bendito el nombre del Señor. Para otra vez esas retinas, ese iris, volver a ver. Bendito el nombre del Señor. Ya ese cabello que ya había comenzado a desprenderse del cuero cabelludo, nuevamente recibir alimento. Bendito el nombre del Señor. ¿Cuándo podemos dar gloria a Dios? Entonces, si usted y yo logramos explicar este milagro, entonces dejaría de ser milagro. Por eso es que se llama milagro. Bendito el nombre del Señor. Entonces, para que los milagros no se den, vuelvo y se lo repito, para que los milagros no se den, lo único que tenemos que hacer es no creer en Cristo. Pero a todos los que creemos, a los que creemos en su nombre, bendito el nombre del Señor, apenas es lógico que esto suceda. Pero vamos a ver si verdaderamente nosotros lo creemos. Porque hoy en día hay creyentes incrédulos. Bueno, ninguno dice amén, pero yo se lo pruebo por la Biblia. Hay creyentes incrédulos. Y esto no es nuevo. Fíjese que a Tomás le decían, hemos visto al Señor, lo vi resucitado, le decía a alguien. Y él dice, no. Si yo no lo veo y no toco sus heridas, si no veo sus manos, no lo creo. Y de ahí viene ese dicho de ver para creer. ¿Qué dice Hebreos 11? Es pues la fe y la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, ¿qué es fe? Es creer anticipadamente que ya Dios lo hizo, porque es que ya eso está hecho. Porque fíjese lo que dice Isaías 53. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga, no dice que seremos, y por su llaga fuimos curados. Bendito el nombre del Señor. Esa enfermedad que de pronto ni siquiera sabemos que la tenemos, ya Cristo la llevó allá en el Calvario. Las que han habido y las que vendrán, bendito el nombre del Señor. Aquí en este lugar el Señor ha sanado SIDA, ¿cierto? A mí me contaron que aquí Dios sanó a alguien de SIDA. ¿Por qué? Porque cuando todavía ni sombra de haber habido SIDA, ya el Señor llevó en su cuerpo, llevó el SIDA. Cuando no había tanto cáncer como hoy, ya en su cuerpo Él llevó todos los cánceres. Bendito el nombre del Señor. Esas llagas, bendito el nombre del Señor. Yo les he contado a ustedes que una vez me metí ahí en la metropolitana de Barranquilla, en la Plaza de la Paz, porque venía tremendo aguacero. Y yo que le voy a tener miedo a esos muñecos. Mejor era no mojarme. Y ahí me metí y eso era altar por todas partes. Pero una de las cosas que me dejó más asombrado es un Cristo caído. De una forma natural. Tiene por ahí como 1,80 no digamos que de alto, puesto que es un Cristo caído, con una cruz encima. Pero
La corona de espinas es una obra de arte. Parece que fuera real. Esas espinas incrustadas en esas sienes, esas llagas en esas rodillas, esas llagas. A mí me tocó ver personas derramar lágrimas viendo esa obra de arte. Bendito el nombre del Señor. Pero ni siquiera es sombra de lo que hace el artista. Él quedó peor, porque la Biblia dice que Él fue molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. De modo que si hoy usted y yo podemos dormir tranquilo, es porque el Señor compró ese sueño allá en la cruz del Calvario. Bendito el nombre del Señor. Él pagó por nuestro sueño. Por eso es que hay un mundo que aunque tenga la cama más hermosa, pero el sueño no se puede comprar. Salomón dice: dulce es el sueño del pobre, coma mucho, coma poco. Pero nosotros podemos dormir tranquilos porque el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y por sus llagas, ya les dije, mi hermano, léalo en Isaías 53, fuimos curados. Bendito el nombre del Señor. Esa enfermedad, a vida y por haber, ya Él la llevó allá en la cruz del Calvario. De modo que, por eso dice la Biblia, ¿habrá algo imposible para Dios? ¿Será que habrá algo imposible para Dios? No, para nuestro Dios todo es posible. Bendito el nombre del Señor. Pero nosotros tenemos que conocerle a Él. Tenemos que ir ante Él con humildad. Acordémonos que la Biblia dice en el Salmo 51 que a un corazón contrito y humillado Dios no lo desprecia. A Dios lo conmueve un corazón contrito y humillado. Por eso fue que aquel vientre, vamos a decir, hasta que recuerde la palabra, vamos a llamarle matriz. Aquella matriz de Ana, que posiblemente nació con alguna malformación y por eso no podía salir embarazada. Pero mientras que los demás, porque eso fue en una fiesta religiosa, así como nosotros hoy en día ir a una convención. Fíjense que hoy en día uno va a una convención y cantidades de hermanos van a vitrinar. Entonces allá en Jerusalén era igual. Ahí estaba el templo, mientras que otros andaban vitrinando por ahí, mirando una cosa y otra. Ana no, Ana cogió y se tiró en el altar. Y mire lo que dice la Biblia, eso está en el primer libro de Samuel, a finales del capítulo 1 y del capítulo 2. Y dice que ella derramó su alma delante de Jehová y lloró largamente, mientras que los otros andaban por allá a ver cuánto costaba un prendedor, cuánto costaba una Biblia, cuánto costaba una chaquetica, las hermanas midiéndose la falda, y bueno, cuántas cosas que suceden en estos eventos. Pero esta mujer, ella estaba humillada delante de Dios. ¿Y qué hizo el Señor? El Señor hizo que esa matriz se volviera fértil. Bendito el nombre del Señor.
porque Él también llevó las enfermedades de las matrices que no son fértiles, bendito el nombre del Señor. Y la Biblia dice que hay que orar los unos por los otros. Quiero decirle que Rebeca era estéril. ¿Y quién oró por Rebeca? Su esposo Isaac. Porque a veces pensamos que no, es aquel mega predicador. No, ese que tiene al lado, Dios lo puede usar para hacer un milagro, bendito el nombre del Señor. ¿Cuánto podemos dar gloria a Dios? Entonces, claramente está dicho que Él llevó nuestras enfermedades y por sus llagas fuimos nosotros curados. Bueno, los milagros de la Biblia, no me alcanzaría el día ni la noche para contar tantos milagros, pero el milagro que más afecta nuestras vidas es lo que nosotros hemos recibido de Dios. Yo, por ejemplo, me identifico con ese gran milagro, y es de el Señor haberme traído, porque yo era un idólatra. Yo seguía al patrón de mi pueblo. Mi abuelita me enseñó todas las tradiciones y me explicó todos los milagros que Él había hecho. Y que el hecho de que el Señor me haya hecho una nueva persona, no, eso es algo muy grande, bendito el nombre del Señor. Pero también quiero contarles algo personal. Cuando éramos misioneros nacionales en un lugar, yo comencé con un problema. A lo mejor era de columna, porque nunca lograron identificarlo. Y era que casi no podía caminar. Yo cuando salía con mi esposa a visitar, en esa época tenía bicicleta. Entonces yo me montaba en la bicicleta y ella iba allá al lado, porque no podíamos andar juntos, no aguantaba. Mis piernas no soportaban el peso de mi cuerpo. Pero hola. Pues sí, mis hermanos, resulta que un 31 de diciembre, ya eso hace muchos años, hacen por ahí como unos 20 años, yo celebraba una Santa Cena. Era algo así como medianoche, ya que esperamos el nuevo año haciendo la Santa Cena. Hicimos la Santa Cena y todo siguió normal, hicimos lo que íbamos a hacer, amanecimos y cada uno se fue para sus lugares y nos alistamos, nos acostamos a dormir, y resulta que por la tarde, cuando vamos a salir, entonces yo digo, pero no me siento nada, ni me acordaba. Hermano, el Señor me sanó allí en esa Santa Cena, bendito el nombre del Señor. Bendito el nombre del Señor. Y es que en la Santa Cena Dios hace milagros. Y no únicamente en la Santa Cena, en cualquier lugar. En cualquier lugar. Entonces, a mí eso también me tiene marcado, porque ¿qué tal el único Dios que hace maravillas y resulta que a nosotros no nos ha hecho nada? Y acordémonos que Pablo dice en Hebreos,
Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Él no ha cambiado. La Biblia dice que en Él no hay sombra de variación. No sé si a algunos de ustedes eso no es tan fácil verlo. Yo lo vi en alguna parte de nuestro país y es un hombre con la mano seca. La Biblia relata del hombre de la mano seca. Ese es un bracito que uno con así lo puede coger, vean. Mientras que el otro es normal, porque cuando uno no usa un órgano, luego el que use se desarrolla. Entonces ese señor tenía, como usaba un solo brazo, lo tenía pero bien musculoso. Y el bracito ahí dando delgadito. Entonces, algo parecido se encontró el Señor y le dijo, extiéndelo, o sea, como que tenía fuerza para ahí medio enderezarlo. Entonces, cuando él extendió ese bracito que le llaman brazo seco o mano seca, luego viene el Señor y se lo toca. Y la Biblia dice que en el mismo instante se le restauró como el otro. ¿Cuánto podemos dar gloria a Dios? Entonces, bendito el nombre del Señor. Científicamente, ¿qué podemos hacer allí? El sistema óseo tiene que desarrollar mucho calcio para fabricar semejante hueso grueso, y luego el sistema sanguíneo, esas venitas que tenían que ser como la venita de una lombriz, y luego crecer para que sean venas gruesas, para que haya buena circulación. Y luego vienen los tendones, esos tendones que eran delgaditicos, de un instante para otro quedaron fortalecidos. Bueno, eso es un milagro, bendito el nombre del Señor, que no cabe en la lógica. Los milagros no caben en la lógica, pero nosotros tenemos que creer que todavía los milagros se dan. ¿Por qué? Porque el que hace los milagros no ha cambiado, ni tampoco va a cambiar. Pónganse en pie, mis hermanos, mis amigos. En esta mañana vamos a creerle a Dios, porque su palabra, ella, ¿cuál es el actuar? Es para que nosotros al oírla adquiramos fe, adquiramos confianza y pueda Dios actuar. Porque en esta mañana, si usted cree, Dios puede hacer un milagro, bendito el nombre del Señor. Pero solo tenemos que creer, porque al que cree todo le es posible. Si yo pregunto quién tiene necesidad de un milagro, yo creo que todos levanten la mano, ¿cierto? Bueno, hermano, si usted tiene necesidad de un milagro, amigo, pase acá adelante. Vamos a orar. Bendito el nombre del Señor. Bendito el nombre del Señor. Bendito el nombre del Señor. Dios quiere hacer un milagro en usted. Vamos a creerle a Dios, hermano. Usted que necesita un milagro, no se quede allá, pase acá. Vamos a provocar a Dios. Bendito el nombre del Señor. Como aquel hombre Jairo. Jairo le dijo: Señor, ve a mi casa que mi hija se está muriendo. Bendito el nombre del Señor. Y el Señor le dice: tú lo que tienes que creer, ten confianza. Bendito el nombre del Señor. En esta mañana, Señor Jesús,
Oh, en esta mañana, Señor, tú no has cambiado, Señor.